Pues bienvenidos a todos. Los voy a dejar a cargo del doctor Sergio Burgos. Yo soy la doctora Jessica Bravo, actual presidenta de la SED. Estamos empezando los webinars del 2026 con una gran participación. Doctor Sergio Burgos, te cedo la palabra para que presentemos al anfitrión. Muchísimas gracias, Jessica. Es un honor nuevamente estar con todos ustedes. Queremos darles la más cordial bienvenida y en respeto a los que ya están dentro de la transmisión en el tiempo que debe ser. Vamos a iniciar. Tenemos el honor de iniciar este webinar con una personalidad de lujo y tengo el honor de presentar al doctor Felipe Aguayo Romero. Él es especialista en emergencias. Él es especialista en emergencias con una subespecialidad en ultrasonido en emergencias. Tiene una amplia experiencia académica en cuestiones de educación, liderazgo, docencia y sobre todo en ecografía en sus diferentes aspectos. Es profesor auxiliar de medicina de emergencias y subdirector de ecografía de la Universidad de Puerto Rico desde el 2023. Ha sido profesor auxiliar en Baylor College of Medicine en Houston, emergenciólogo clínico en Kaiser, permanente en San Diego, California, y jefe de residencia académico de medicina de emergencias en la Universidad de Puerto Rico. Doctor, es un honor nuevamente, ahora decíamos hace un momento, ahora que Puerto Rico está de moda, es un buen momento para tenerlo con nosotros y le cedemos palabras, le cedemos micrófono y cámaras para iniciar con esto. Por ahí. Muchas gracias, Sergio, por esa introducción. Y el placer es mío. Me encanta estar aquí. Me encanta este movimiento y un gusto ser parte de él en el día de hoy. ¿Ven mi pantalla? Espero que sí. Perfectamente, doctor. Genial. All right. Pues bueno, ¿verdad? Gracias por esa introducción. Como bien dijo, ¿verdad? Actualmente soy miembro de la Facultad de la Universidad de Puerto Rico. Soy entrenado en Puerto Rico en cuanto a lo que es Escuela de Medicina y Residencia. Por lo que, y entonces mi subespecialidad la hice en California. Así que toda mi educación médica, al menos la parte de los libros de texto, ha sido en inglés. He hecho mi mayor esfuerzo para minimizar los anglicismos, pero me disculpo de antemano. Es posible que alguna palabra se me haya perdido en la traducción. Hice mi mejor esfuerzo. Yo espero que no haya ningún problema entendiéndonos, pero les dejo saber por si acaso hay alguna palabra que no sea clara, como por ejemplo, uso mucho la palabra sonografía, que, ¿verdad? Que es ultrasonido, es ecografía, así que nos debemos entender, pero hablamos un poquito distinto aquí en la Isla del Encanto. Pues, esto es una conferencia de paro cardíaco, es uno de mis temas preferidos para discutir. No tengo ningún tipo de conflicto de interés financiero. Y antes de comenzar a hablar de ciencia, una de mis cosas favoritas es hablar de ciencia, vamos a hablar un poquito de historia y por qué estamos teniendo esta conversación, por qué yo creé esta presentación. Pues en cuanto a la resucitación, si vamos atrás hasta la resucitación boca a boca. Al siguiente siglo, en el 19, se comenzaron a hacer ambas compresiones cardíacas externas, tanto internas. Todo eso se empezó a hacer en el siglo XIX. En el 1924 se funda la American Heart Association, quien en el 50 desarrolla la primera edición de su revista Circulation. 10 años más tarde, en el 1960 se comienza a formalmente hacer lo que hoy conocemos como respiración cardiopulmonar, lo que es el RCP, donde por fin combinamos el aspecto respiratorio de darle ventilaciones al paciente con el aspecto cardiovascular de darle compresiones externas a los pacientes para bombear esa sangre y ponerla en movimiento. En el 74 se formaliza la primera edición de lo que es el ACLS, el Advanced Cardiovascular Life Support. Lo estaremos discutiendo bastante en esta conferencia. En la década de los 90 se comenzaron a colocar lo que son los desfibriladores automáticos eléctricos a través de múltiples lugares en Estados Unidos y en Latinoamérica, con el propósito de que se ha reconocido la importancia de la desfibrilación temprana. Luego en los 2000 no han ocurrido tantos cambios. Sí se empezó a incorporar lo que le llaman el RCP con manos solamente, ¿verdad? Con el reconocimiento de que si es una persona, un extraño que se colapsa en la calle, pues al menos
aunque uno tenga cuidado y no desee entonces contaminarse con alguna enfermedad infecciosa, podemos participar de compresiones solamente para poder circular la sangre, aunque no sea óptimamente oxigenada, pues es mejor sangre pobremente oxigenada moviéndose que sangre completamente estática. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos que hemos visto, particularmente desde tal vez los años 90 hacia adelante, y en el caso de la medicina y la ecografía, pues en los años 2000 y ya en las pasadas décadas es que ha cogido mucho auge, pues como que no se ha incorporado de la manera que yo esperaría que se incorpore en esta parte de la medicina que es de tan importancia, ¿no? Estamos hablando de los pacientes más enfermos. Y por eso es que yo preparo esta presentación para enseñarles cómo utilizar mi instrumento favorito, la ecografía, para ayudar a los pacientes que son los pacientes más enfermos con los que nos vamos a encontrar. Pues, el ACLS, ¿para qué hacemos esto? Pues, no cabe duda que el paro cardíaco es una situación extremadamente estresante, alto riesgo, ¿no? El paciente no puede ser más enfermo. El paciente, si no hacemos nada, tenemos una muerte segura. Entonces, son una serie de algoritmos que ayudan a descargar cognitivamente. Es decir, hay mucha información entrando y saliendo en este tipo de situación y al descargar ciertos pasos que van a ser repetitivos y consistentes todo el tiempo, pues los podemos diseñar y preparar un algoritmo tal que yo pueda colocar a varios pacientes o realmente a la mayoría de los pacientes dentro de algunas cajas y poder dar el cuidado que estos pacientes se merecen, el mejor cuidado con poca información. Y enfatizo la parte de poca información, porque los algoritmos, por lo general, al colocar en grandes, ¿verdad?, sujetos, grandes poblaciones, dentro de unas cajas relativamente pequeñas, pues tienden a ignorar una gran variabilidad que puede haber en los pacientes que estamos tratando de colocar en estas cajitas. Por lo tanto, si tuviésemos acceso a herramientas, pues podemos hacerlo mejor. Y no es que yo no participo, yo no practico el ACLS, sino que le hago unas modificaciones sabiendo que tengo un poquito más de información que lo que se presenta en esa guía. Así que comencemos con un ejemplo. Básicamente recibimos una notificación de parte de los paramédicos de que vienen a mi sala con un paciente que está en resucitación cardiopulmonar activa. Me notifican que llegan aproximadamente 5 minutos. No es mucho tiempo, pero es suficiente para uno dejar lo que está haciendo y entonces moverse y empezar a desalojar el área de resucitación de ser necesario. En ocasiones nos llegan estos pacientes sin ningún grado de notificación y hemos hecho, como quien dice, milagros en estos 5 minutos. Un hombre de 56 años que está en mejor pronóstico posible, ya que tuvo muy poco tiempo, si alguno, de cero perfusión cerebral. ¿Ah? Se hicieron las cosas que nos enseñan a hacer en la calle. Llega nuestro paciente, y con esto es que nos tomamos. Un paciente cuyo los paramédicos ya le realizaron lo que es una vía aérea avanzada. Tenemos un compresor externo, puede ser compresiones manuales. Realmente para propósitos de este caso no es lo importante, pero ya que tenemos entonces compresiones que están ocurriendo y tenemos la ventilación apropiada, pues nos preguntamos cuál es el próximo paso. ¿Ok? Y ACLS me pide identificar un ritmo para yo entonces colocar al paciente dentro de mis primeros algoritmos y comenzar a moverme. Así que necesito saber el ritmo. Y si me enseñan algo así, pues ya sé que esto no es una fibrilación ventricular, no es asistolia, no es una taquicardia ventricular. Así que es actividad eléctrica organizada. Actividad eléctrica con pulso o actividad eléctrica sin pulso. Pues nos toca, doctor, me pregunta mi equipo de enfermería, doctor, ¿usted siente pulso palpable? Y yo espero que todos nos hemos encontrado en esta situación donde uno no está seguro, uno está palpando el pulso y dice, contra, este es mi pulso, siento algo, no estoy seguro, y contra, es una decisión extremadamente importante, la vida del paciente está en mis manos, en la punta de mis dedos, y yo no estoy ni siquiera seguro si el paciente está vivo o muerto. ¿Ok? A veces uno está seguro, pero en una decisión tan importante, yo quisiera maximizar cuán certero yo estoy a la hora de tomar esta decisión. Así que les pregunto un segundito para que reflexionen. ¿Nos consideramos certeros comprobando el retorno de circulación espontánea con palpación manual? Segundito, pensamos, podemos creer que somos estrellas, podemos ser buenos, pero los estudios sugieren lo contrario. Y se han hecho varios estudios y no los voy a discutir todos. Mi propósito no es entrar en los detalles de cuán
pobres podemos ser a la hora de la palpación manual. Pero este posiblemente es de los peores estudios que nos hizo lucir a los profesionales de la salud, donde en 10 segundos solamente el 15% de este grupo pudo identificar a los pacientes correctamente que tenían pulso. Sin embargo, menos del 2% pudo identificar con certeza y correctamente a aquellos pacientes que no tienen pulso. ¿Sí? Y suena, ¿verdad? Tal vez el número real no es tan terrible, pero volvemos. Para una decisión tan importante, yo quisiera estar más seguro de lo que me presenta la literatura. Porque equivocarme de cualquier dirección es detrimental para el paciente. Miremoslo de la primera forma. Vamos a sugerir que el paciente sí tiene retorno de circulación espontánea, pero mis dedos me fallaron y me sugieren que no siento pulso. Pues, ¿qué le toca a este paciente? Ahora lo voy a sentenciar a 2 minutos más de compresiones externas, las cuales sabemos que causan fracturas de costilla, fracturas de esternón, hemotórax, neumotórax, contusiones pulmonares, fracturas de vértebras. Y son 2 minutos de esta tortura que le estamos haciendo a un paciente que esencialmente no lo necesita. Adicional, si le toca, porque el algoritmo me dice que cada 3 a 5 minutos le voy a dar 1 miligramo de epinefrina o adrenalina, pues 1 miligramo es una dosis extremadamente alta para un paciente que no lo necesita. El paciente que está en paro cardíaco definitivamente sí, no hay problema con darle esa dosis. Pero cuando pensamos en pacientes que están en choque, las dosis son 10, 20, 50 microgramos por minuto, mucho menos que lo que se da en el arresto cardíaco, que cada 3 a 5 minutos se le administra 1 miligramo. Y sabemos que epinefrina en exceso pues, me causa vasoconstricción cerebral y por lo tanto puedo terminar haciéndole daño al paciente. El otro lado de la moneda también es terrible. Si yo detecté un pulso, tal vez el mío, y el paciente no tiene retorno de circulación espontánea, ahora me estoy absteniendo de darle compresiones a un paciente cuyo corazón no está haciendo su trabajo y no tengo sangre circulando y ese cerebro ahora se me está muriendo de hambre. Así que puedes argumentarle cuál es peor. Muchos grupos dirán que la segunda es peor. Y estoy de acuerdo, pero entonces vamos a mejorar nuestra certeza para equivocarnos menos. Así que algo que yo le enseño a mis residentes, y yo vivo por este tipo de ideas, es que en arresto cardíaco, siempre que yo tenga mi juguete, como que le digo mi ecocardiograma, siempre que lo tenga disponible, yo voy a evitar hacer palpación manual de pulso, yo voy a buscar algo en que yo confíe que es más certero. Así que, por supuesto, cómo voy a mejorar esta verificación del retorno de circulación espontánea? Presento a mi mejor amigo, mi equipo de sonografía. Comenzamos hablando con el transductor lineal de las cositas que podemos hacer, la información que nos puede dar un transductor lineal o de alta frecuencia. Y básicamente lo vamos a utilizar para verificar el aspecto vascular del retorno de circulación espontánea, ¿verdad? Si hay pulso o no hay pulso. Pero en vez de utilizar palpación en un lugar donde yo no estoy seguro, que tal vez es donde estén las arterias centrales, pues voy a visualizar con el sonograma en las mismas arterias centrales que uno buscaría la palpación manual. Así que en la carotídea común y en la femoral común. Así que vamos a discutir dentro de cómo verificar la presencia o ausencia de pulso con la ecografía. Vamos a discutir 3 métodos dentro de este método. Ahora, a la hora de escoger si voy a ir al cuello para la carotidia o si voy a ir a la femoral perdón, a la pierna para la femoral, pues quisiera discutir brevemente pros y contras de una versus la otra. Si hablamos del cuello, pues la ventaja es que por lo general hay menos tejido y esa va a ser un poquito más fácil de encontrar. Los contras es que estamos en el cuello, estamos en la cabecera de la cama y eso por lo general es un espacio limitado donde tengo gente haciendo cosas bien importantes, como las compresiones, como el manejo de la vía aérea. Entonces, meter un sonograma ahí, bueno, por más importante que yo entienda que es el instrumento, puede generar un estorbo. Depende del tamaño del equipo, depende cómo es su escenario en el trabajo. Pues eso es algo a tomar en consideración. Al menos 10 a 15 segundos antes de la pausa de las compresiones. Así que tenemos que tener una comunicación constante con el líder del equipo o quien sea que esté llevando el tiempo, que por favor me notifiquen cuando me quedan 10 a 15 segundos para parar las compresiones para yo empezar mi búsqueda y no tener que perder ese tiempo valioso, utilizar esos 10 segundos
máximos que se deben permitir en una pausa, identificando mi arteria, sino que tan pronto paran las compresiones, ya yo sé que puedo empezar a hacer mi interpretación. Voy a tratar de evaluar signos de retorno de circulación espontánea durante las pausas con las diferentes maneras. Primero, pulsabilidad visual, si la arteria se ve que está pulsando. Ausencia de compresibilidad, se le hace un poquito de fuerza de presión y la arteria por tener una presión interna debe mantener su calibre, o al menos parte de su calibre. Y la última va a ser con un patrón Doppler pulsátil. Entonces vamos a ir una hora de estas tres para explicarle cómo es que se haría. Pues básicamente, como sugiere el término de inspección visual, yo lo que estoy verificando es si se ve un pulso latiendo. ¿Ok? Y en este caso, ahí tienen evidencia de retorno de circulación espontánea. Pueden ver esa arteria femoral como está latiendo rápidamente. Esto es un paciente que tiene taquicardia. Realmente esto no es un paciente que estaba en arresto. Pero esto es lo mismo que uno está tratando de hacer cuando palpa, cuando palpa manualmente. Estás buscando que esa arteria tenga algún grado de pulso. Sencillo, puede que sea un poco sutil, particularmente si estamos en choque, si estamos bradicárdicos o si está bastante profunda esa arteria. Así que les presento el método 1B. En este caso es ausencia de compresibilidad. ¿Ok? Si una vez se detienen las compresiones, yo le aplico algo de fuerza, de presión sobre esa arteria, yo espero que la vena central que está al lado comience a colapsarse, al menos que haya un trombo venoso ahí adentro. Pero entonces, si hay alguna presión interna, que en un paciente que ya no está recibiendo compresiones, tiene que venir de un corazón que esté bombeando, pues esta arteria me va a causar alguna resistencia en contra de la compresión. Si van a utilizar este método, pueden combinarlo fácilmente con el que acabo de discutir, porque la pulsatilidad visual se aprecia mejor cuando uno le aplica un poquito de presión a la arteria. Así que 1A, 1B, realmente les recomiendo que los combinen, aplíquele presión y no solamente vele que no se comprima, que la arteria no se colapse completa, sino que ante su compresión se note un poquito más obvia las pulsaciones que tienen. ¿Ok? Y si las tiene, pues decimos que ese paciente tiene retorno de circulación espontánea. Esto fue un estudio que se desarrolló específicamente hablando de la parte de compresión. Lo hicieron en la arteria carotidia y lo que hicieron fue comparar el tiempo que nos tomábamos en determinar si había, básicamente en encontrar que sí había retorno de circulación espontánea. Y sin entrar en muchos detalles, pueden ver que se tardaron más de 5 segundos en solamente 3% de los casos en aquellos que estaban utilizando sonografía versus casi una cuarta parte de los casos en los que estaban haciendo palpación manual. En cuanto al tiempo promedio que se tardaron en encontrar el pulso o no, pues fue un estudio, parece que eran bastante buenos palpando el pulso porque aún los que hicieron palpación manual solo se tardaron 3.5 segundos, pero entonces, en cuanto al equipo de sonografía, pues se tardó alrededor de un poco menos de 2 segundos menos en identificar la presencia o ausencia de pulso. Así que esto es uno de los estudios que demuestra un grado de superioridad en cuanto al el uso de sonografía para la detección de pulso, pero específicamente lo hicieron en las arterias carotidias. Moviéndonos entonces a lo que es le llamaría el método 1C, que volvemos, sigue siendo vascular, pero este se hace entonces con Doppler. A mano izquierda tenemos una imagen en lo que sería Doppler a color, y básicamente uno le coloca el recuadro de Doppler sobre la arteria, en este caso está colocado sobre la arteria y la vena, y lo que estamos tratando de observar es que haya algún tipo de patrón pulsátil. Ese patrón pulsátil debe ser consistente con lo que estoy viendo en el monitor. Si estoy viendo en el monitor unos latidos con un ritmo de 60 latidos por segundo, pues yo espero ver algo muy similar, esencialmente idéntico, a la hora de las pulsaciones a color. ¿Ok? A mano derecha tenemos entonces algo que tal vez se pudiera considerar un poquito más avanzado, pero es el Doppler pulsado, el Doppler en espectro. Y en este caso lo que estoy generando es una gráfica visual de las velocidades internas de la vena que estoy interrogando. Las primeras veces que yo preparé esta presentación y la di, este tipo de tema, yo decía, mira, realmente escojan cualquiera. Reconozco que la mayoría de las personas son un poquito más cómodos utilizando el Doppler a color, pero ahora les voy a discutir un estudio que me ha hecho cambiar mi entrenamiento y ahora yo entreno a mis residentes a enfocarnos principalmente en la parte de Doppler pulsado.
y les enseño por qué. Este estudio que hicieron hace unos pocos años, hace 3 años, 3, 4 años, pues demostró una superioridad en cuanto a sensitividad, especificidad en ambos. O sea, en todos los pacientes que se incluyeron, por lo general, en la detección de pulso, cuando utilizábamos Doppler versus cuando hacíamos palpación manual. Una de las fuerzas de este estudio es que utilizaron como estándar una arteria lineal, así que sabían con certeza de que los pacientes sí estaban en retorno de circulación espontánea. Ahora bien, pueden ver superioridad en todos los aspectos del Doppler sobre el manual, tanto cuando la sistólica se identificaba mayor de 60 como cuando se identificaba cualquier tipo de pulso, aún en pacientes en choque. Importante, cuando hablamos de Doppler, ¿qué significa? Si yo quiero definir entonces, ¿tiene pulso con Doppler? Pues ellos utilizaron un número redondo, 20 centímetros por segundo. Así que si uno utiliza el Doppler pulsado, y esto es actualmente, esto es lo que yo le estoy enseñando a mis residentes, usted se va a colocar, debido a este estudio, en la arteria femoral y buscamos unas velocidades de mayor de 20 centímetros por segundo. Si me las encuentra, este paciente tiene retorno de circulación espontánea, porque yo no tengo líneas arteriales en mi centro, y esto entonces es lo más cercano que tengo a esa correlación. Importante que una de las limitaciones de Doppler, para aquellos que no lo utilizan con frecuencia, es que como funciona la física del Doppler, requiere un ángulo de insonación. Es decir, el flujo que viene de la sangre no puede quedar perpendicular a la sonda de ultrasonido. ¿Ok? Así que si yo coloco, reconociendo que las arterias corren básicamente paralelo al eje largo de la pierna, pues yo necesito tratar de minimizar ese ángulo. Si me paro completamente perpendicular, al utilizar el coseno de ese ángulo, pues no detecto nada. Uno se tiene que acostar. Mi recomendación es que agarren la cola, el cable del transductor y lo acuestan hacia los pies, tal que la cabeza del transductor está apuntando hacia la cabeza del paciente. Y esto realmente no importa en la dirección que lo acueste, pero si lo apuntas hacia la cabeza, como lo estoy diciendo, pues voy a detectar entonces flujos positivos que simplemente son más sencillos para uno interpretar a la hora de mirar el sonograma. Debemos tratar de hacer un ángulo con la piel de como mucho 60 grados. Va a llegar un momento donde si se acuesta demasiado, pierde entonces la visualización de la arteria, se nos fue la mano, toca regresar un poco. ¿Ok? Y esto es básicamente para uno optimizar la señal de Doppler y poder utilizarla como lo hicieron en ese estudio. Segundo método, y este método no necesariamente es tanto ecográfico, pero es un método que aquellos que tienen disponibles sistemas ya listos de líneas arteriales en la sala de emergencia o en las zonas de resucitación, pues debemos utilizar el sonograma para obtener este acceso arterial, sabiendo que hay exceso de literatura demostrando que en cuanto a cualquier acceso vascular somos más exitosos, con menos riesgo y más rápido mientras si utilizamos sonograma para adquirir este acceso. Particularmente un paciente que está en choque, básicamente está en paro cardíaco, tal vez la palpación de pulso para tratar de identificar dónde es que está esa arteria puede ser muy difícil y con el sonograma se facilita muchísimo. Lo que sí les quiero mencionar es que en el caso de que estén utilizando líneas arteriales para hacer sus resucitaciones, la gráfica que se genera en el monitor es distinta cuando estamos dándole compresiones al paciente que cuando el paciente ya tiene retorno de circulación espontánea. Y esto es porque en la parte negativa de la compresión, ese rebote del pecho, me causa un bajón agresivo en la lectura de la presión. Así que si miramos en la imagen del lado izquierdo, ese fondo de la gráfica, lo que está en la A, pues es el rebote y esa no es la verdadera presión diastólica que está sintiendo el paciente. Lo que recomiendan los expertos es que utilicemos ese punto B, que es el punto mínimo justo antes del pico sistólico, que básicamente es por la compresión. Esa es la presión diastólica que está sintiendo el corazón del paciente y las coronarias. ¿Por qué esto me es relevante? Porque recomiendan que compresiones buenas, efectivas, deben darme un número de 40 milímetros de mercurio en esa diastólica.
Así que uno debe tratar de optimizar sus compresiones, si es que tenemos acceso a esto, hasta que ese numerito suba de 40. Una vez toca interpretar, se pausan compresiones. Espero que si el paciente tuvo retorno de circulación espontánea, va a tener un patrón pulsátil como el que reconocemos de todas las líneas arteriales de pacientes que tienen circulación espontánea. Y entonces, pues, si está en choque porque está hipotenso, pues se hace algo al respecto. Se le dan vasopresores, inotrópicos, lo que requiera este paciente. Eso es todo lo que voy a dar de líneas arteriales. Moviéndonos entonces hacia mi segundo transductor, que este lo considero mi mejor amigo, y es el que le llamamos el transductor cardíaco, el torácico. Pues en este caso lo voy a utilizar porque lo que quiero hacer es un ecocardiograma enfocado. ¿Ok? No es un ecocardiograma completo, mi paciente está en paro cardíaco, no me puedo dar ese lujo, pero estoy buscando ciertas cosas que me van a ayudar en la evaluación de este paciente y el manejo óptimo. En este caso, los signos de retorno de circulación espontánea es una visualización directa del corazón durante las pausas. Así que yo no voy a estorbar, yo voy a estar cerca, puedo estar tratando de adquirir las imágenes siempre y cuando yo no esté estorbando al compresor, pero voy a verificar si ese corazón está latiendo organizadamente durante las pausas. En las opciones de vista, cualquiera de las vistas estándares básicas. Una vista de el eje largo parasternal, eje corto parasternal, una vista subcostal, aplicarle 4 cámaras. Depende del pedazo de información que esté buscando, depende cuál es la ventana que más fácil se me haga adquirir al sonografista, pues uno toma la decisión en ese momento. Y además de saber si hay retorno de circulación espontánea, este método me da la información adicional de que es posible encontrar una causa de este paro cardíaco. Así que mientras adquiero mi imagen, no solamente estoy buscando si el corazón tiene actividad organizada, sino que estoy buscando distensión del ventrículo derecho, evidencia de tamponamiento, choque cardiogénico o lo que sería fibrilación ventricular fina, que lo voy a discutir un poquito más adelante. Importante precaución. Poco después que se comenzó a incorporar la ecocardiografía dentro de los paros cardíacos, se hicieron unos estudios que demostraron que estábamos retrasando, prolongando las pausas de RCP. Y sabemos que mientras más largas son las pausas, pues más detrimentales para el paciente, más difícil es alcanzar las presiones diastólicas necesarias que queremos durante las compresiones. Ahora, la sonda de ultrasonido no tiene la culpa. La culpa la tiene el que tiene la sonda en la mano, el equipo. Así que, en respuesta a esto, se propusieron unas soluciones que las utilizo y las incorporo todo el tiempo. La primera es que el mejor o la mejor ecografista debe adquirir estas imágenes. Yo soy maestro, yo soy educador, pero mis residentes saben que si yo tengo un paciente que está en paro cardíaco, yo soy el que voy a adquirir estas imágenes. Ellos pueden ser los mejores pronto, pero no es el momento de entrenar al residente interno para hacer ecocardiogramas. Este paciente me toca a mí porque yo necesito adquirir estas imágenes lo antes posible. Usted puede ser este experto, es cuestión de práctica, pero se practica en pacientes que están vivos. Queremos limpiar inmediatamente el gel. Tan pronto el líder de la clave diga, resumimos compresiones, yo espero tener ya en la mano que no tengo la sonda de ultrasonido, algún tipo de toalla para rápidamente secar el exceso, no tiene que quedar completamente seco, pero yo no quiero que ese gel me interrumpa la calidad de las compresiones una vez se resuman. Voy a hacer grabaciones de 10 segundos. El propósito de yo programar la máquina, preprogramar la máquina, hacer grabaciones de 10 segundos, es que yo no necesariamente voy a estar analizando la imagen, sino que durante los 10 segundos de pausa estoy enfocándome en adquirir la mejor calidad de imagen posible. Dura 10 segundos, que es lo máximo que debe durar la pausa. Se me acabó el tiempo, retiro, limpio. Y ahora, una vez se resuman las compresiones, pues yo empiezo a analizar las imágenes y le dejo saber cualquier hallazgo importante al equipo, al líder del equipo. Si encontré algo que ellos deben saber, pues se lo notifico de forma inmediata una vez yo lo reconozca y lo identifique mientras están dando las compresiones para que entonces dirijan el manejo de acuerdo a la información que acabamos de obtener. Comenzamos con ejemplos. Este corazón tiene retorno de circulación espontánea. Pues
¿verdad? Yo diría que no es actividad fuerte, sólida, no es el corazón que yo quisiera tener, pero tiene actividad organizada, tiene pobre fracción de eyección, está probablemente en choque cardiogénico, pero está organizada. Y algo que les puedo decir es que hay una zona gris donde ni los expertos en sonografía nos podemos poner de acuerdo de cuándo se dice que hay o no retorno de circulación espontánea mientras estamos mirando el corazón. O sea, ¿qué es muy poco? ¿Qué es suficiente? Pues eso no se ha definido tan objetivamente como lo que discutimos de la arteria femoral, 20 centímetros por segundo. Eso es un número bien objetivo y por eso a mis residentes yo les enseño que si mi interés principal es saber si hay retorno de circulación espontánea, mi método número uno va a ser el de la arteria femoral. Pero, volvemos, aquí tal vez no tengo la certeza clara de si tengo o no retorno de circulación espontánea, pero puedo entonces adquirir la información de alguna... esta actividad que se ve mecánica, eso es actividad posiblemente agonal, posiblemente por la adrenalina que se le haya dado al paciente, pero esto no es capaz de perfundir un cerebro, de perfundir órganos importantes. Este paciente requiere que se continúen las compresiones y se continúen los protocolos, al menos que se haya determinado que ya es fútil. Otro ejemplo, vamos a decir, si mi residente me dice que no siente pulso, que está prohibido estar verificando, pero si me dicen que no sienten pulso y yo le enseño esto, yo le digo, mira, este paciente tiene retorno de circulación espontánea, ese corazón se está moviendo, no se está moviendo súper fuerte, no es el mejor corazón del mundo, pero definitivamente está organizado y está comprimiendo mecánicamente. Ahora, espero que hayan visto que hay algo más, no solamente veo retorno de circulación espontánea, sino que puedo ver un derrame en el pericardio en esta área aquí. Pero un derrame en el pericardio no necesariamente me sugiere que esa es la causa de arresto del paciente. Podemos tener debate, ¿verdad? El paciente, claro, está inestable, acaba de tener paro cardíaco, pero el ventrículo derecho, la cámara que está aquí, pueden ver que está expandido. Así que en un tamponamiento, ese ventrículo derecho se colapsa por la presión externa que le ejerce el pericardio. Por lo tanto, este paciente no está en tamponamiento y yo no esperaría que una pericardiocentesis sea lo que necesite este paciente. En este caso, podemos ver nuevamente actividad organizada. De hecho, aquí hay una fracción de eyección excelente. Sin embargo, pueden ver que aquí la cámara del ventrículo izquierdo tiene muy poco volumen, está vacío, pero está comprimiendo todo lo que tiene, porque entonces no tiene precarga, básicamente. En este caso, tenemos aquí derrame pericárdico nuevamente, tengo una vista eje largo parasternal, pero ahora sí, quiero que presten atención en la pared libre aquí del ventrículo derecho, que parece como si tuviese alguien brincando en un trampolín ahí. Pues esa es el colapso durante la diástole, el colapso del ventrículo derecho durante diástole. Y eso sí, me significa que el paciente tiene tamponamiento. Así que este paciente, si está en paro cardíaco y yo veo esto y no podemos determinar si tiene pulso o no, pues mi próximo paso es hacerle una pericardiocentesis emergente para tratar de aliviar ese ventrículo derecho que pueda entonces recibir la sangre y enviársela al ventrículo izquierdo y poder mejorar la perfusión del paciente. Próximo ejemplo. Aquí tenemos una vista apical 4 cámaras. Tenemos las cámaras del lado derecho a la izquierda de la pantalla y las cámaras del lado izquierdo a la derecha de la pantalla. Realmente es una vista de 5 cámaras porque se ve entonces la raíz de la aorta aquí. Pero para todos los efectos prácticos lo que me interesa demostrar es que aquí hay dilatación de este ventrículo derecho. ¿Ok? Así que este paciente definitivamente tiene retorno de circulación espontánea. Puede que esté en choque obstructivo y que no haya capacidad de palpar pulso o de detectar suficiente flujo en la vena femoral, en la arteria femoral, perdón. Pero estoy viendo hallazgos que me están gritando que este paciente tiene muy probablemente una patología obstructiva del ventrículo derecho. Así que al ver esta sobrecarga del ventrículo derecho se debe considerar trombólisis sistémica. Y si esto es un paciente de paro cardíaco, ¿qué mayor definición que paro cardíaco para decir que el paciente está inestable hemodinámicamente? Así que definitivamente es una indicación. Ahora bien, algo que es bien importante reconocer, particularmente en esta patología, es que el ventrículo derecho sabemos que se dilata ante una embolia pulmonar masiva, un tromboembolismo pulmonar masivo, pero eso, ese hallazgo de dilatación del ventrículo pierde especificidad con isquemia. ¿Y qué mayor isquemia que paro cardíaco?
Así que al uno tener un paro cardíaco prolongado que me causa entonces isquemia prolongada, me minimiza, me disminuye la especificidad de este hallazgo para un tromboembolismo pulmonar. Así que yo lo que les sugiero es que esto es una información que yo quiero tratar de encontrar temprano, durante la primera o segunda pausa de compresiones. Porque si me la dan, si me dicen en la quinta pausa, doctor Aguayo, se ve dilatado el ventrículo derecho, pues yo le digo, yo no sé si esto acaba de ocurrir o si es que el paciente tuvo un evento tromboembólico. Ahora bien, si no nos atrevemos y necesitamos un poquito más de información porque estamos inseguros, es decir, veo un ventrículo derecho agrandado, pero esto fue un paro cardíaco afuera, este paciente lleva bastante tiempo ya en un estado isquémico, tengo que tomar la decisión de darle los trombolíticos. Pues una alternativa que tienen es hacer un estudio de compresión en la vena femoral, las venas popliteas también, tratando de identificar si hay un trombo. En este caso, pueden ver un trombo venoso profundo aquí en esta parte que está aquí. Entonces, ahora sí, un paciente que está en paro cardíaco con un ventrículo derecho dilatado y este hallazgo en cualquiera de las piernas, eso es una embolia pulmonar hasta que se demuestre lo contrario y ese paciente sí le voy a dar trombolítico, ¿verdad? Al tomar la decisión de darle trombolíticos a un paciente que está en paro cardíaco, pues ya me comprometo a al menos 30 60 minutos más de RCP para tratar de que me circule ese medicamento tan costoso. Necesito que me circule para que haga el efecto y poder rescatar a este paciente. Moviéndonos un poco. Vamos a presumir que el ritmo no es muy claro, no es obvio, como el que les enseño aquí. Y podemos argumentar. Estamos entre dos. Esto es o asistolía o fibrilación ventricular fina. Para serles sincero, busqué el ritmo más ambiguo, más inseguro que pude encontrar en el internet. Así que ni yo sé lo que es, porque esto le puede llamar cualquiera de las dos. Pero si usted está en duda de si este paciente puede estar en fibrilación ventricular, podemos utilizar esa ecografía, identificar una fibrilación ventricular mecánica. Y así es que se ve. Por favor, aprecien cómo está vibrando de forma caótica todo el corazón, ¿verdad? Toda esta parte de los ventrículos está vibrando de una forma caótica. Aquí hay cero flujo, cero movimiento. Si yo veo esto, pues entonces ya sé que este es un paciente que tiene un ritmo de fibrilación ventricular y entonces le toca, afortunadamente para el paciente, dentro de las circunstancias, las malas circunstancias que nos encontramos, el lado del algoritmo que mejor pronóstico tiene. Así que esto sería un caso que se desfibrilaría. Hace unos pocos meses, el doctor Gaspari y su compañía desarrollaron este estudio, publicaron este estudio que me apoya más aún este aspecto de lo que le llaman a ellos fibrilación ventricular oculta. Lo que encontraron en este estudio, para que para mí otro de los estudios impactantes que me cambió por completo la práctica que yo tengo, es que ellos incluyeron 811 pacientes que tuvieron combinados. Se le hizo ACLS y tuvieron ecografía. Así que los pacientes que no se le hizo ecocardiografía durante el paro fueron excluidos. Encontraron que 5,3 de los pacientes tenían lo que ellos definieron como fibrilación ventricular oculta. Es decir, en el ritmo, en el monitor, no hay algo desfibrilable, pero cuando miraban con el sonograma, el paciente tenía fibrilación ventricular. Eso es uno de cada 19. Eso es bastante. ¿Ok? Yo veo 19 arrestos en 2 meses. Por lo tanto, uno de estos pacientes los podemos rescatar. Le digo rescatar porque para propósitos del estudio, aquellos que identificaron la fibrilación ventricular oculta la trataron como si fuese una fibrilación ventricular cualquiera. Por lo tanto, se le dio la desfibrilación y en cuanto a los resultados, se comportaron esos que se movieron de fibrilación ventricular oculta y se trataron como fibrilación ventricular, se comportaron igual en cuanto a resultados de alta y de resultado neurológico del paciente, se comportaron igual que los que tenían una fibrilación ventricular
por monitor. ¿Ok? Así que es un grupo de pacientes que le estamos dando el algoritmo menos favorable y los podemos rescatar y enviar hacia el algoritmo favorable. El otro punto importante que quiero mencionar es que aunque les acabo de enseñar un ritmo que era algo mixto entre posiblemente una fibrilación ventricular y una sistolía, el 81% de los pacientes que fueron rescatados, ¿verdad? Que se identificaron con fibrilación ventricular oculta, lo que tenían en el monitor era actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, ¿cómo esto impacta mi práctica? Sabiendo que ahí está la mayoría de los casos. Si yo veo que mi paciente tiene actividad eléctrica sin pulso, voy a estar bien pendiente a ver si lo que yo veo en ese ecocardiograma es fibrilación ventricular para entonces darle el choque eléctrico, la desfibrilación y tratar de darle el mejor pronóstico dentro de los algoritmos que tengo. Alright. Un pasito más allá. En cuanto a cómo hacemos la parte de las compresiones, estamos haciéndola efectivamente. ¿Ok? Tradicionalmente nos han enseñado, vamos a dar compresiones a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto, vamos a comprimir 5 centímetros y básicamente eso es lo que se ha dicho, ¿verdad? Fuerte y rápido, en el mismo centro del pecho, entre la línea de los pezones. Pues voy a ponernos a pensar un poquito, a cuestionar toda esa parte, particularmente de dónde se están haciendo estas compresiones. Vamos a agarrar este globo, que vamos a llamarle ventrículo izquierdo. Si yo le hago un orificio a ese globo, está lleno de agua y va a empezar a vaciar el agua. Si yo quiero vaciar ese agua más rápido, con mayor fuerza, ¿debo apretar aquí o debo apretar acá? Bueno, Benito sabe. Debemos hacer las compresiones, ¿verdad? Si yo quiero apretar y vaciar una cavidad, la vamos a apretar por el centro de esa cavidad, o al menos definitivamente no la quiero apretar en la salida. Pues tenemos literatura para esto. Vamos hacia atrás. En el 2009 desarrollaron este artículo, era un artículo observacional, utilizando ecografía transesofágica. Y ellos, ¿verdad? Era observacional, ellos no están haciendo intervenciones, simplemente están interpretando las imágenes. Ellos querían ver dónde, desde adentro, mirando el corazón, dónde es que estaba ocurriendo lo que se definió como el área de compresión máxima. ¿Cuál es la parte del corazón que estaba recibiendo ese vector principal de compresión? Y en resumen, lo que encontraron es que en 59% de los casos estaban haciendo compresiones en la aorta y en 41% de los casos estaban haciendo las compresiones sobre la salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en todos los casos, 100% de los casos, estamos haciendo compresiones en la salida. Esto fue un estudio observacional, ellos no buscaron los resultados de sobrevivencia ni nada, simplemente nos informaron que cuando estamos dando compresiones, la mayoría de las veces, por no decir todas, estamos vaciando, estamos comprimiendo la salida de ese ventrículo izquierdo. Segundo estudio, fue un estudio que se realizó por el doctor Anderson. Este fue en el 2016 y fue un estudio en cerdos. Lo que hicieron con estos cerdos es que utilizando ecografía transtorácica, le identificaron la raíz de la aorta y el ventrículo izquierdo a los cerdos. Los dividieron en dos grupos y ambos grupos le hicieron una inducción de fibrilación ventricular. Hicieron los protocolos de BLS y de CLS como toca, el único cambio era dónde iban a hacer las compresiones. Pues encontraron que del grupo que tuvo las compresiones en el ventrículo izquierdo, 69% obtuvo retorno de circulación espontánea y una sobrevivencia hasta 60 minutos, que era el propósito del estudio. Hasta ahí llegaron en la adquisición de data. Contra 0% de los cerditos que le hicieron las compresiones sobre la raíz aórtica. Esto es un estudio en cerdos, no se puede extrapolar completamente a seres humanos, tampoco sería muy ético hacer este estudio en seres humanos. Pero bueno, hay un concepto fisiológico y físico que están tratando de mostrar y le sigue dando un poquito más de fuerza a ese argumento. Próximo estudio, buscando una asociación entre que el ventrículo, la salida, el tracto de salida del ventrículo izquierdo quede abierto y la resucitación exitosa. Pues en este estudio fue observacional, utilizaron ecografía transesofágica y en este caso lo que ellos estaban era observando
cómo se veía el tracto de salida del ventrículo izquierdo en los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Básicamente, de los sobrevivientes, 100% tenían el tracto de salida del ventrículo izquierdo abierto la mayoría del tiempo, contra 8% de los que no sobrevivieron. Lamentablemente, solo uno de los pacientes sobrevivió a alta del hospital, pero era un estudio relativamente pequeño, solamente tuvieron 19 sujetos. Ahora bien, les estoy diciendo que tenemos que utilizar ecografía transesofágica, pues no necesariamente. Se ha demostrado, la ecografía transesofágica es mejor para tratar de demostrar dónde están dando las compresiones en vivo, pero si yo quiero tratar de incorporar esto sin ecografía transesofágica, pues puedo utilizar ecografía transtorácica, porque con ella yo puedo identificar dónde es que está el ventrículo izquierdo en una vista de eje parasternal largo. Puedo identificar dónde está el ventrículo izquierdo, que es lo que quiero darle las compresiones, dónde está el tracto de salida del ventrículo izquierdo y dónde está la raíz de la aorta. Si yo coloco el transductor, la sonda, en un lugar en el pecho y adquiero esta imagen, pues yo miro el mismo centro, lo que sea que esté en el centro es la estructura que queda debajo. Así que si esta es la que yo obtuve en este ejemplo que les quiero dar, pues yo tocaría mover ese transductor un poquito hacia el ápice para que se me desplace toda esa imagen hacia la mano derecha y traer entonces el ventrículo izquierdo hacia el centro. Y ese sería el lugar donde yo hago las compresiones. Ahora mismo yo no tengo ni existe literatura que apoya hacer esto con mucha certeza, porque se está haciendo la investigación actualmente. Hay un grupo que es liderado por el doctor Felipe Terán, es el Resuscitative TEE Collaborative, y ese grupo está haciendo bastante investigación en esto porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de mover ese vector de compresiones. Ya sabemos todas las cosas que podemos romper cuando hacemos las compresiones en el esternón, pero tal vez si nos salimos hacia las costillas, hacia el lado izquierdo, podemos entonces provocarle al paciente más fracturas de costilla, podemos perforar un pulmón, podemos perforar el pericardio, y son simplemente posibilidades. No hay suficiente evidencia para decirle con certeza que esto se puede hacer, pero viene en camino, así que les exhorto que estén pendientes a la literatura en este campo. ¿Ok? Lo que sí han demostrado es que cuando mueven el vector de compresión, mejoran ciertos parámetros como la línea arterial o como el dióxido de carbono, el end-tidal CO2, pues lo podemos detectar que son parámetros de mejor perfusión. ¿Ok? Pero todavía no me puedo ir 100% a hacer una recomendación fuerte, sino que llamémosle una sugerencia que pueden intentar, particularmente cuando el paciente no está recibiendo perfusión adecuada. Pero esto no es algo que tenemos en todos lugares, pero sí, ya estamos en un punto donde se está incorporando más y más el uso de ecocardiografía transesofágica durante la reanimación. En mis dos trabajos previos yo tenía acceso a esto. Ahora, actualmente en la Universidad de Puerto Rico ya tengo el transductor, tengo los privilegios y estamos trabajando en los últimos pasos, que es lo que me queda de limpieza, para entonces nosotros incorporarnos a ese grupo de investigación y tratar de participar, incluir toda la información. Yo soy, ¿verdad?, bastante creyente que esto es algo que se puede incorporar para entonces dirigir esas compresiones. Más allá, tenemos la ventaja de incluir toda esta información que les dije de cuando uno está verificando si tiene fibrilación ventricular fina, si tiene dilatación del ventrículo derecho, todas esas causas, lo que serían las causas del arresto, las puedo identificar de manera muy rápida porque en el instante que se detienen las compresiones, ya la sonda está ahí dentro del esófago y yo puedo apreciar y hacer mi análisis de forma inmediata. Pero para enseñarle una imagen de cómo es que se ve cuando estamos haciendo RCP mientras tenemos una sonda transesofágica dentro del paciente, a mano izquierda tenemos lo que se considerarían compresiones pobres. Pueden ver que el ventrículo izquierdo, ubicado aquí, apenas está siendo comprimido, no está vaciando su contenido. El vector de compresión está por acá. ¿Ok? Así que a ese operador, ese compresor, se le pidió que moviera un poquito hacia la izquierda y hacia abajo, ¿verdad?, en la dirección apical. Y aquí pueden apreciar como definitivamente ese ventrículo izquierdo está siendo vaciado. ¿Ok? Y eso ya son signos de que al menos la perfusión debe estar moviéndose mejor hacia los órganos vitales, principalmente el cerebro. Así que en resumen,
de toda esta información, las cosas que más importante quiero que se lleven es de toda la parte vascular, Doppler pulsado para determinar si tenemos retorno de circulación espontánea en la arteria femoral y el numerito mágico 20 centímetros por segundo. Objetivo, blanco y negro, muy bueno, fácil de enseñar, fácil de aprender. Cuando utilizamos ecografía enfocada, vamos a buscar si hay evidencia de retorno de circulación espontánea, ¿verdad? Si ese corazón está bombeando apropiada y organizadamente, mientras identificamos causas reversibles de paro cardíaco. En el caso que tiene una actividad eléctrica sin pulso, en todos esos casos, les pido que verifiquen si hay fibrilación ventricular oculta y tratar de rescatar a esos pacientes y moverlos de lado del algoritmo hacia aquellos que son desfibrilables. Y por último, vamos a optimizar el área de compresión máxima localizando el ventrículo izquierdo. Sugerencia, la pendiente literatura que estoy seguro que va a ir saliendo en los próximos años gracias a este gran grupo que está haciendo investigación en estos momentos. ¿Ok? Así que, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, esta fue la primera vez que utilicé el eco transesofágico en mi sala de emergencia y era como un niño con el juguete nuevo en Navidad. Sí, juguetes muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Estoy en espera si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat o habilitar el micrófono para que me lo hagan saber. Levanten la mano y me hacen saber. Realmente la cuestión de ultrasonido, el manejo del ultrasonido dentro de las salas de emergencia como el quinto pilar de la exploración física, pues se vuelve apasionante y creo que a muchos de nosotros nos apasiona mucho esto. Aquí, una de las cosas que yo siempre he dicho y he visto es de que me preocupa mucho cómo ACLS específicamente mete en el pilar de la sistolia o en el grupo de la sistolia a la actividad eléctrica sin pulso. Y realmente la actividad eléctrica sin pulso pueden ser mil cosas, bueno, no mil, unas cuantas, pero que con ultrasonido son fáciles de identificar, un neumotórax a tensión, tamponaje cardíaco, un pseudoparo, como dices, ¿no? De repente si hay actividad eléctrica imperceptible. Y todas esas se quedan en ese grupo que si no tenemos ultrasonido o no lo usamos, se quedan en discúlpeme señor, su familiar acaba de fallecer y cuando había muchas cosas que podríamos hacer. Déjate leo algunas preguntas. Están agradeciendo, dice Marino Estrella, ¿conoce alguna escala que mida qué grado de contracción durante parada y relación con mortalidad? El buen amigo Marino Estrella desde República Dominicana. Si nos estamos refiriendo a la parte donde cuánto es suficiente para... no estoy seguro si entendí la pregunta, pero ahí nadie todavía se ha puesto de acuerdo de decir cuánto es suficiente para decir que hay actividad, que hay retorno de circulación espontánea. Lo que sí se ha dicho es que en el caso de que tengo ausencia total de actividad mecánica, eso es un paciente en el cual puedo detener los esfuerzos resucitativos porque ya el pronóstico es extremadamente pobre y no se han reconocido casos que han tenido retorno de circulación espontánea, y más bien que hayan tenido supervivencia con un estado neurológico decente. Pero Muchísimas gracias. No, este punto de cualquier tipo de contracción, pues cabe en duda porque siempre está el caso que dice yo tuve uno que sobrevivió, que apenas se estaba moviendo y entonces pues nos crea esa duda y es difícil hacer investigación para contestar esa pregunta con certeza. muchísimas gracias, doctor Felipe. No sé si quedó contestada, doctor Marino. Estoy atento al chat por si se quiere completar o hacer alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor, dice Marino Estrella. Saludos hasta República Dominicana. Pronto estaremos allá. Los vecinos. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Estoy listo. Ha sido Gracias, una Alejandro. excelente charla, dice Esperanza Chang. Una pregunta. No sé si ustedes tienen establecido específicamente el lugar físico durante la reanimación y dentro del equipo de reanimación
pensando en equipos de alto desempeño, en el cual les es menos estorboso poner al que se dedica a hacer ultrasonido. Porque durante el RCP alrededor del paciente, cada quien tiene un lugar como muy específico donde tiene que estar. ¿Ustedes tienen establecido algo así para el que está utilizando el ultrasonido? He encontrado que la vista apical es la menos que estorba. Yo puedo adquirir una vista apical de 4 cámaras bueno, si el compresor está en el centro del pecho, yo puedo adquirir la ventana de 4 cámaras mientras me están haciendo las compresiones. Y es lo que tiendo a hacer con el mismo propósito de adquirir la información lo más rápido posible durante la pausa. Porque todas las demás, la paraesternal larga, ahí van las manos, paraesternal corta, ahí van las manos. En la subcostal, como el abdomen me está brincando mientras me dan compresiones, siempre me están moviendo la sonda. Así que la apical es la única que yo puedo adquirir con bastante frecuencia mientras me están dando las compresiones. Pero Muchísimas si gracias. quiero identificar el ventrículo izquierdo, pues entonces quiero la ventana para externar larga. En el caso de que quiero redirigir dónde voy a hacer mis compresiones, pues adquiero la vista para externar larga, pero esa la tengo que adquirir durante la pausa, por lo general. Excelente. Y físicamente tú como ultrasonografista estás del lado izquierdo, es el lugar más cómodo, supongo yo, para ponerse Un poco del diferente, porque paciente. yo soy zurdo, pero si me paro a la izquierda del paciente Ajá. para entonces no, porque si me paro a la derecha, de todos modos tengo que alcanzar por encima del paciente y me siento que Claro. estoy estorbando. Ok. Muchísimas gracias. Dice, gracias por excelente conferencia. Saludos desde Nicaragua, Juan Antonio Murillo. Muchos saludos. Nos están acompañando gente de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe. Entonces, hubo una gran expectativa. En promedio, 50 personas conectadas durante el webinar y también se está transmitiendo por Facebook. Ah, Mm. una última pregunta y, bueno, comentario. Fíjate que ahorita me hiciste pensar mucho en esta situación de redirigir el vector hacia donde vamos a dar las compresiones. Tomando en cuenta la anatomía de las compresiones, perdón, la anatomía del corazón, el ventrículo izquierdo está más hacia el lado izquierdo, ¿no? Está más hacia el pectoral del lado izquierdo y estamos comprimiendo siempre en el centro del esternón. Y el ACLS dice, en el centro del esternón, una línea entre las dos tetillas y al medio, ¿no? Entonces, tal vez hacia donde naturalmente o anatómicamente estaría el corazón, ¿no? O el ventrículo izquierdo en este caso. Seguro que sí, yo lo hago, pero como no sabemos las posibles complicaciones, más bien las traumáticas, ¿verdad? Me Sí, moví de claro, un esternón que es más rígido que hacia las costillas, pero claro. casi siempre lo hago, siempre que tengo la oportunidad. Cuando estaba en Baylor tenían los compresores automáticos y eso siempre está en el medio y 100% de las veces que utilicé el eco transesofágico, terminaba diciendo, saca eso, tráeme un compresor manual, el corazón, o sea, el ventrículo izquierdo no está ahí. No está ahí. Ok, ok, qué interesante. Habrá que pensar mucho en torno a eso y habrá que ver qué salen sobre las investigaciones en torno a esto. Pues qué maravilla que tengas eco transesofágico, porque eso seguramente va a dar datos, muchos datos, y te puede ayudar a hacer estudios que seguramente si nos compartes va a ser muy interesante saber qué hay. Claro que sí. Pues no hay más preguntas. No sé si tienes alguna conclusión con la que quieras cerrar, doctor Felipe. Practiquen ultrasonido. Si tienen acceso a esta herramienta y no la saben utilizar con mucha destreza, esto es cuestión de práctica. Manténganse leyendo. La tecnología como que se quedó atrás en ACLS, así que vamos a tratar de incorporarla. La tenemos para maximizar el beneficio de nuestros pacientes. Cualquier buena información que yo pueda utilizar en el paciente más enfermo, utilícenla. Excelente, es correcto. Una de las cosas que yo les digo a los residentes, por ejemplo, con el uso del ultrasonido transparo, es estamos tratando de hacer RCP de alta perfusión, contando obviamente los tiempos.
y en el momento en el que estamos a 30 compresiones de terminar, porque estamos tratando de hacer 100 compresiones continuas y cambio, entonces en el número 70 encendemos el ultrasonido, lo ponemos, pero hemos estado utilizando la ventana subsifoidea, Ajá. lo encendemos y le ponemos grabar para dar las compresiones y como tú dices, ¿no? Ver la grabación y con eso tomar decisiones. Genial. Muchísimas gracias, Felipe. Un enorme honor tenerte con nosotros y un gusto tener a todos los hermanos latinoamericanos unidos acá. Desde Bolivia te mandan saludos y desde Guatemala también te mandan saludos. Te agradecemos mucho. De todas A la maneras, orden. unos minutos más, todavía no se desconecten. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla porque queremos darles unos anuncios parroquiales. Eh, este año vienen sorpresas muy interesantes. A la ACED, la Asociación Latinoamericana de Cooperación de Emergencias Médicas y Desastres, y la Sociedad Dominicana de Emergenciología, SODOEM, se están asociando para hacer un evento que ya es muy grande, que la Sociedad Dominicana de Emergenciología lo hace enorme. Se está uniendo con Alacet para hacer un congreso y un evento internacional al cual todos ustedes están invitados. SODOEM 2026 va a ser en República Dominicana del 3 al 6 de septiembre de este año en el Hotel Secrets de Playa Esmeralda en República Dominicana y va a haber por primera vez la participación de Alacet. Congreso en conjunto entre SODOEM y Alacet. Los esperamos, realmente no se pierdan las maravillosas playas del Caribe dominicano. Y como dice Benito, todos unidos en emergencias con Alacet, todos somos América. Les agradecemos muchísimo el haber estado en este webinar y los esperamos el siguiente mes, próximamente en una nueva edición. Ya estaremos publicando cuáles van a ser las próximas ponencias y esperemos que haya la misma respuesta que hasta ahora. Te agradezco mucho. Nos saludas a Benito, Felipe. Va por ahí. Ha sido un Bye. placer. Muy buenas noches y muy buenas tardes a todos. Muchas